Hola amigos, el día de hoy vamos a estar resolviendo el ejercicio 1 de leyes de Newton, de primera, segunda y tercera ley de Newton y sus aplicaciones. Estos problemas vienen en el libro de Física para Ingenieros y es un tema muy recurrente en esto de la física. Ahora, en este tipo de problemas, cuando estamos hablando de leyes de Newton, siempre vamos a empezar con algo que se llama diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es una representación de todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto. En este caso, el objeto que vamos a tener acá va a ser este, que es esta bolita que está más o menos por acá, que puede ser una bola, una canica o, bueno, X o Y cosa. A este yo le voy a poner un nombre C. Porque si se dan cuenta aquí ya me están dando una tensión A y una tensión B, entonces se puede confundir. Entonces aquí tengo un peso. Entonces aquí voy a ponerle diagrama del cuerpo libre y tengo que especificar de quién es este diagrama del cuerpo libre con respecto a quién está actuando o de dónde están las fuerzas que están actuando, de dónde. Entonces aquí voy a poner el bloque C. Bien, una vez ya teniendo esto, lo que tengo que hacer es un plano cartesiano más o menos así, y tengo que especificar todas las fuerzas que están actuando en este bloque. Si se dan cuenta, el más fácil es el peso, que se expresa con la letra W mayúscula, y una C, de que es el bloque C. Aquí está actuando una tensión, que sería la tensión de B, y aquí también estaría actuando una tensión, que es la tensión de A. Pero esto tiene algo extraño, por así decirlo, que es que está como inclinado. Entonces aquí debe de haber un ángulo y aquí también debe de haber un ángulo. Y si se dan cuenta, aquí nos dan ángulos, pero no son como tal los que vamos a usar. Entonces, ¿cómo voy a sacar los ángulos que realmente voy a usar aquí y acá? Muy fácil. Lo que podemos hacer aquí es, vigilándonos fijamente, si se dan cuenta, si yo trazo un eje de coordenadas así, se formarían dos triángulos rectángulos. El primer triángulo rectángulo sería este y el segundo triángulo rectángulo sería este. Y esto nos facilita mucho el análisis de cuáles son los ángulos que voy a usar. ¿Por qué? Porque yo, por definición, ya conozco que este ángulo que está aquí es de 90 grados. Ese ángulo que está aquí también resulta que es de 90 grados. Entonces, ¿qué me falta? Ah, pues está muy fácil. En esta parte ya conozco dos de los tres ángulos que hay aquí internos de un triángulo. Entonces yo lo que puedo hacer es de que sé que la suma de los ángulos internos es 180 grados. Entonces, si yo solamente quiero conocer este pequeño, este que ven acá, este angulito chiquito, lo que tengo que hacer solamente es una resta de 180 grados, que es la suma de todos los ángulos, menos los que ya conozco. Ya conozco aquí el de 90 grados y ya conozco acá el de 40 grados. Esto aquí va a ser igual. Vamos a hacerlo en la calculadora, que son 180 grados menos 90 grados menos 40 grados, que son los que me dan ahí arriba, y me queda un total de 50 grados. Entonces, 50 grados. Y esos 50 grados son estos. No son estos de acá. No, 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 no. Son estos que están acá. Miren, si se dan cuenta, lo que yo estoy dibujando en la parte de amarillo, aquí en esta parte, es esto. Y lo que yo estoy dibujando en la parte de acá de azul, es esto. Si se dan cuenta, es simplemente como que hubiera tomado todo esto y lo hubiera extraído para acá, pero para que sea un poco más entendible, por así decirlo. Entonces, si yo sé que el ángulo que usé fue este de color azul y ese fue el que me dio de 50 grados, ese es el que voy a poner acá, 50 grados. Ahora, lo mismo con este. Si se dan cuenta, aquí no voy a usar tanto esto del triángulo, porque si se dan cuenta, este ángulo que conozco
Este ángulo que está acá, ya lo conozco, pero este no lo conozco, ni este. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahí? Ah, está muy sencillo. Simplemente lo que voy a hacer va a ser acá otra vez segmentarlo de esta forma. Pero si se dan cuenta, este ángulo yo ya lo conozco, que ya lo había sacado acá, que son los 50 grados. Déjame ponerlo un poquito más para que pinte más. 50 grados. Todo este cuadrante yo ya lo conozco, que son 90 grados, y solo me faltaría esto. Y me dice que de aquí a acá, todo esto que estoy dibujando, son 160 grados. Entonces voy a hacer lo mismo que hice acá arriba. Los 160 grados menos lo que ya conozco, que son 50 grados y 90 grados, que yo ya sabía que es de este cuadrante, que está aquí, de este cuadrante. Entonces, volviéndolo a hacer en la calculadora para que no haya errores, por así decirlo, aquí solo pongo 160 menos los 90 grados menos 50 grados. Y esto me va a dar un total de 20 grados. Pero ¿de dónde a dónde son esos 20 grados? Eso es muy importante. Esos 20 grados son estos, los que estoy pintando de color rojo aquí. Esos son los 20 grados. De esta línea de acá a este. Entonces, si yo lo tomara de aquí y lo saco acá, serían estos. Sería estos 20 grados. Ahora, ya una vez teniendo esto, ya conozco los ángulos de las tensiones, ya conozco el peso. Entonces, ¿qué me están pidiendo solamente? El valor de las tensiones. Ahora, ¿qué haría en estos casos? Cada que nosotros tengamos este tipo de problemas, siempre vamos a iniciar con la segunda ley de Newton. Siempre, siempre, siempre. Ley de Newton. Y esto me dice que la suma de fuerzas, vamos a ponerlo un poquito más oscuro, ahí está, la suma de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Esto siempre va a ser así. Pero ahora, si se dan cuenta, en este problema no me están diciendo nada sobre una aceleración, o no me están diciendo algo sobre que hay una velocidad que cambia, no me están pidiendo absolutamente nada de eso, o no me dicen eso. Y hasta se están diciendo que el peso está suspendido, o sea que se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, aquí la aceleración sería cero. Y como es una multiplicación, la masa por la aceleración es cero. Entonces, ¿qué nos queda? Que la suma de fuerzas va a ser igual a cero. Y esta suma de fuerzas yo la puedo descomponer en la suma de fuerzas en x, vector unitario y igual a cero. Y por esta parte, puedo decir que la suma de fuerzas en y, vector unitario j, también es cero. Ahora, aquí surgiría una duda muy importante, que sería ¿por qué estoy poniendo vector unitario y vector unitario j respectivamente? Esto se resuelve muy fácil. Para esto les voy a dar una breve explicación, no me quiero explayar mucho en eso, que es precisamente por esto. La definición de un vector siempre es la magnitud del vector por su vector unitario. Y si se acuerdan, un vector tiene una dirección, un sentido, bueno, y una magnitud. Aquí lo voy a escribir arriba. Se compone de esto, una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Esto para qué me importa o a qué viene el caso? Ah, pues muy bien. Precisamente porque esta primera parte que está acá, de aquí a acá, esto que es la magnitud del vector, pues ya me está diciendo que me da, ¿no? El mismo nombre. Me estaría dando la magnitud. ¿Qué tan grande es el vector? Si es así de grande, es un poco más chiquito. ¿De dónde a dónde? O sea, sí, sí, sí. El tamaño del vector es lo que me da eso. Y ahora, si ya tengo la magnitud, ¿qué me da el vector unitario? El vector unitario lo que me da es la dirección. En un plano cartesiano, si va hacia el eje X,
si va hacia el eje Y, si está yendo en negativo del eje Y, el negativo del eje X, a lo mejor está yendo así. Podremos imaginar que también está yendo por acá. Eso es lo que me da precisamente ese vector unitario, la dirección. Entonces yo, para no estar tanto partiéndome la cabeza con el hecho de que, ay, ¿para dónde está yendo en el resultado final? Porque esto, o sea, todavía no hemos empezado ni siquiera con el análisis. Solo estamos, bueno, ya empezamos con el análisis. Lo que no hemos empezado es hacer los cálculos. Entonces, al momento de que se hagan demasiados cálculos, nos podemos perder un poco sobre para dónde iba. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, separando la magnitud de la dirección. Y ya no vamos a volver a tener que poner vector unitario Y, vector unitario J o algún ángulo nunca más en todo el problema, porque solo voy a trabajar con las magnitudes. Entonces, con que pongan esto una sola vez aquí, ya con eso ya están bien. No hay forma de que les puedan decir, estás mal porque no me pusiste la magnitud, porque con esto ya están indicando que se está separando. Esto es una multiplicación. Por eso es la magnitud por la dirección. Lo mismo acá, la magnitud por la dirección. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simple y sencillamente poner todas las fuerzas que están en el eje X. Y la forma de hacerlo es, primero, checar qué fuerzas actúan aquí. Si se dan cuenta, aquí está actuando una tensión en B y nada más, en este eje X positivo. Aquí lo voy a poner, X positivo, solamente está actuando esta tensión en B. Pero no es toda la tensión en B, es solo una parte. Ahora, muchas personas tienen esa duda de que cuando uso coseno, cuando uso seno, porque los profesores así lo enseñaron, de que en el eje X siempre tiene que ser el coseno, en el eje Y tiene que ser el seno, o tienes que usar todo el ángulo de aquí a acá. Por ejemplo, en este caso, tienes que usar todo este ángulo, o tienes que usar aquí, hasta acá tiene que ser, entonces son los 180 más los 20. Yo les sugeriría que no hagan eso porque es muy confuso. O sea, ya cuando lo ves, cuando ya lo entiendas mejor, sí lo puedes usar, incluso hasta para verte un poco payasa, así de que ya le entiendes, pero si todavía le estás agarrando el hilo, lo que puedes hacer es muy simple. Te vas a fijar en dónde está tocando eso. Esta línea que estoy dibujando, que es la línea que usamos normalmente para denotar que es un ángulo. Si está tocando el eje X o el eje Y. En este caso está tocando el eje Y, entonces a donde está tocando es al que le vas a poner seno coseno. Por ejemplo, aquí estamos en la suma de fuerzas en X, entonces estamos usando esta componente que está en el eje X. ¿Esta línea está tocando el eje X? No, entonces va a ser la función seno. Siempre el que toca va a llevar la función coseno, siempre, siempre, siempre. Si aquí este ángulo te está tocando aquí, en el eje Y es el que vas a llevar la función coseno. Por ejemplo, en este caso, el que está tocando cuál es, el eje X o el eje Y. Bueno, ese es X negativo, pero eso no importa ahorita mucho. ¿Está tocando el eje X o el eje Y? Está tocando el eje X. Entonces el eje X es el que va a llevar la función coseno. Este va a llevar la función coseno y esta va a llevar la función seno. Entonces aquí es el TB seno de 50 grados. Y esta componente que está aquí es la tensión en B por el coseno de 50 grados. Ahora en esta parte voy a tener la tensión en A por el seno de 20 grados, porque aquí no lo está tocando, y este sí lo está tocando. Entonces esta va a ser la tensión en A, que está aquí, por el coseno de 20 grados. Ahora, una vez que ya tengo esto, si se dan cuenta, ya puse todo en los ejes X y Y. Es como si yo tumbara este vector hacia acá y luego lo inclinara todo hacia acá. Es básicamente lo que estoy haciendo. Entonces ya tengo la tensión en B, seno de 50 grados, y ya. Aquí qué más tengo, en este eje, en el X positivo, ya nada. Entonces voy a poner un menos y me voy a ir al eje negativo. Voy a checar qué componentes hay en el eje negativo. Si se dan cuenta solamente está la tensión en A por el coseno de 20 grados. Entonces le pongo tensión en A por el coseno. Voy a borrar esto porque me estorba. Por el coseno de 20 grados igual a 0. Porque aquí ya lo tenemos que toda la suma de fuerzas va a ser igual a 0.
Aquí voy a poner esto para delimitarlo. Y si se dan cuenta ya no tengo que poner vectores unitarios y J o para dónde va, porque ya lo puse una vez. Ya no es necesario otra vez. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en el eje Y. Suma de fuerzas en Y, que lo tengo acá arriba, igual a 0. Lo mismo, primero voy a ver el eje Y positivo. ¿Qué componentes hay en el eje Y positivo? Tenemos la tensión en B por el coseno de 50 grados. Entonces lo apunto, tensión en B por el coseno de 50 grados. ¿Qué qué otra fuerza tengo? Ya ni una. Entonces pongo un signo menos y me voy a lo de abajo. ¿Qué tengo aquí abajo? Tengo el peso del bloque C y tengo la tensión en A. Todo lo que vaya acá abajo siempre va a ir con un signo menos. Si se dan cuenta que estoy poniendo menos, aquí estoy poniendo menos porque está en el sentido contrario. Esa es la explicación. Y entonces esto es la tensión en A, pero ¿qué componente? El seno de 20 grados. Esto de las componentes se refiere a que solo una parte de la fuerza es la que se está aplicando en esos ejes. Entonces esto va a ser igual a 0. Aquí voy a poner una pequeña nota. Nota. Si no hay una fuerza de fricción, esto es una fuerza de fricción estática, esta, y esta es una fuerza de fricción cinética, que se refiere a que si está en movimiento o si está parado. eh. Pero si no hay ninguna de estas, aquí no saqué nada parecido a esto, entonces voy a empezar con la suma de fuerzas en X. El análisis lo voy a empezar con la suma de fuerzas en X. Me olvido un momento de esto y me voy a esto. Y miren, si se dan cuenta, esta consideración tiene mucha razón. Porque aquí que tengo una, dos, tres fuerzas. Aquí solamente tengo dos. Entonces es mucho más fácil empezar por ahí. Entonces vamos a tener que la tensión en B por el seno de 50 grados va a ser igual a la tensión en A por el coseno de 20 grados. Aquí solamente lo que hice fue pasarlo a este lado del igual con el signo contrario. O sea, aquí está restando, aquí pasaría sumando. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo dos incógnitas. Una, que es la tensión en A, otra que es la tensión en B. Y aquí también tengo dos incógnitas, la tensión en A y la tensión en B. Siempre que tengas n incógnitas, tienes que tener n ecuaciones. Si tienes incógnitas la tensión en A y la tensión en B, no solo puedes tener una sola ecuación, porque lo que tienes que hacer es un sistema de ecuaciones. En un sistema de ecuaciones, tienes que tener n incógnitas, esta de acá, n incógnitas, y tienes que tener n ecuaciones. Por ejemplo, si yo tengo en esta parte dos incógnitas, tengo que tener dos ecuaciones de a fuerza. Siempre va a ser así. Siempre tengo que tener el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Si tengo 1000 incógnitas, tengo que tener 1000 ecuaciones. Por eso es un sistema de ecuaciones. El mismo número de incógnitas, el mismo número de ecuaciones. Ahora, una vez aclarado eso, si se dan cuenta, aquí tengo una ecuación, que es esta que está acá, y aquí tengo otra ecuación. Y de esto nacen diversos métodos para hallar esto. Podemos igualar, podemos sustituir, tenemos muchas formas. Aquí lo que yo recomiendo es sustituir, es mucho más fácil a veces y no se hace tanto problema. En este caso vamos a sustituir. Entonces lo que tengo que hacer es despejar una de las dos incógnitas. En este caso voy a despejar la tensión en B. Y esto me va a dar que es la tensión en A por el coseno de 20 grados, y si aquí este seno de 50 grados está multiplicando, pasaría de este lado dividiendo. Seno de 50 grados. Y ya tengo aquí la tensión en B solita. ¿Qué voy a hacer acá? Este lo voy a nombrar 1. Y a este le voy a nombrar, bueno, en esta parte ya vámonos con la suma de fuerzas en Y.
Vamos a hacer esto, la tensión en B por el coseno de 50 grados menos la tensión en A por el seno de 20 grados va a ser igual al peso de C. Es igual, estaba restando, pasa de este lado del signo, ¿cómo pasa? Sumando. Entonces eso fue lo único que hice. Y ahora este le voy a llamar 2. ¿Y qué voy a hacer? Sustituir 1 en 2. Donde yo vea tensión en B aquí, lo voy a sustituir. Aquí tengo tensión en B, lo voy a sustituir. Eso es lo que estoy explicando que voy a hacer. Entonces, en este caso, vamos a sustituir tensión en B, que nos dice que es la tensión en A por el coseno de 20 grados sobre el seno de 50 grados. Y aquí todavía me falta, y eso ya te lo tengo, ya tengo la tensión en B. Multiplicamos por el coseno de 50 grados, que es lo que me faltaba de esta parte, menos la tensión en A por el seno de 20 grados. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la W en C, el peso de C. Y aquí miren, si se dan cuenta ya no tengo tensión en A y tensión en B, ya todo quedó en términos de la tensión en A. Aquí solamente tengo una tensión en A, aquí solamente tengo tensión en A, y esto de coseno y seno pues lo puedo sacar fácilmente con la calculadora. Este valor de la del peso ya lo conozco, entonces ya tengo casi todo resuelto. Entonces, tenemos esto, y ahora simplemente lo que tenemos que hacer, como lo decía, es que la tensión en A es igual al peso en C, y si todo esto está multiplicando, aquí pasaría dividiendo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ponerlo. Coseno de 20 grados por el coseno de 50 grados sobre el seno de 50 grados menos el seno de 20 grados. Eso es lo que va a quedar como la tensión en A. Y de hecho, esto ya lo conocemos, 220 newtons. Este peso es de 220 newtons, entonces ya podría sustituir desde acá. Vamos a poner 220 newtons sobre esto y vamos a hacerlo en la calculadora para que nos den los valores exactos. Aquí está. Tenemos 220 newtons por el coseno de 20 por el coseno de 50 sobre el seno de 50 menos el seno de 20 grados. Y eso tendría que coincidir exactamente con los 492.748. Este 748 redondéenlo. Si es de 5 para arriba, se redondea al siguiente. Es como si yo tuviera 748, ya es a 750. Entonces vamos a ponerlo así. 492.75 newtons. Este sería el resultado de esta tensión. Y si nos damos cuenta, vamos a ver cuánto era lo que proponía de 492.75, que es lo mismo que nosotros tenemos acá, en esta parte. Si se dan cuenta, en esta parte nos salió exactamente porque arrastré todos estos valores como seno de 20, coseno de 20, seno de 50 y se los pasa a la calculadora así. Yo desde aquí, desde esta parte, pude haber sustituido el seno de 50, el coseno de 20, pero como lo íbamos a redondear mucho, no iba a quedar tan exacto. Iba a errar, o sea, iba a quedar en 492, pero iba a poner en .71, .72. Lo pueden hacer así, no hay ningún problema. Eso es solo como una consideración que del por qué arrastré todo esto. Sí se ve muy grande, pero pues al final de cuentas no fue tanto desastre o tanta talacha lo que se hizo. Ahora, si ya conozco esta tensión en A, ¿qué me queda? Solamente tengo que conocer la tensión en B. Y esto lo puedo sacar de estas dos ecuaciones que están aquí. Lo puedo sacar tanto de esta ecuación, de toda esta, esto que está acá, o lo puedo sacar de esta,
Ustedes díganme, ¿cuál es más fácil? ¿La que tiene 3 fuerzas o la que tienen 2? Obviamente la que tiene 2 siempre va a ser mucho más fácil que las otras. Entonces vamos a usar esta. La de... Aquí lo voy a poner abajo para no irme tan hasta allá. Voy a poner que la tensión en B... Y de hecho ya miren, ya aquí la había despejado. Entonces está mucho más fácil. Ya como la tengo despejada, solo voy a sustituir la tensión en A por el coseno de 20 grados sobre el seno de 50 grados. Vamos a sustituir. Tensión en B va a ser igual a 492.75 newtons por el coseno de 20 grados sobre el seno de 50 grados. Esto lo voy a hacer así para que no se pierda por dónde vamos. Bueno, para que esté bien dividido. Y ahora haciendo la suma, me queda que es 492.75 por el coseno de 20 grados sobre el seno de 50 grados. ¿Y esto cuánto me va a quedar? 604.447, redondealo a 604.45. Entonces me quedaría como que la tensión en B es igual a 604.45 newtons. Y vamos a ver si nos quedó 604.45 newtons. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que todo nuestro problema es correcto. Y si se dan cuenta, no fue mucho lo que usamos, solo fue esta partecita. El video dura un poco más porque pues explicamos varios conceptos como el de por qué es el hecho de que por qué usamos vectores unitarios y j, pues todo eso, ¿no? Pero en general estuvo fácil, así que pues si les gustó y si tienen algún comentario, alguna duda, pues en la caja de comentarios lo dejan. Así que eso sería todo y gracias por su atención.